Buenas tardes, estamos en este miércoles 27 de marzo del 2013, aquí muy contentos en Tu Vox Televisión, pues este día también de manteles largos, porque tengo el orgullo, el lujo de estar con una persona para mí muy significativa, muy importante, es un colega, es el licenciado Jorge Salazar. Así es. Aunque nos apellidamos igual, no somos familiares, pero sí lo quiero como un hermano, porque como psicólogo lo admiro profundamente. Así es de que los invito a que llamen, a que nos escriban. Mi correo es cuéntaselo@maricarmen@hotmail.com y pueden llamar aquí a la estación al 19 36 8801 o escribirnos por vía internet. Entonces, pues a todos nuestros cibernautas, muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Maricarmen, muchas gracias. Igual, el sentimiento es recíproco y contento con la invitación del día de hoy. Qué lindo. Yo sé que tú eres un psicólogo que trabajas pues en distintas instituciones. Así es. ¿Nos podrías hablar un poquito de los lugares donde trabajas antes de entrar en un tema tan apasionante como es la violencia interfamiliar e intrafamiliar, que hay una gran diferencia? Ahorita entre el licenciado y yo, pues vamos a hablar de estas diferencias. Claro que sí. Tengo el gusto de trabajar ya hace algunos años en un programa que es a nivel secundarias, se llama Apoyo Psicosocial al Adolescente, y básicamente atendemos los 3 grados de secundaria y también por turno matutino en una unidad de apoyo para trabajar con niños de educación especial. Uh-huh. Aparte lo que es la consulta privada. Oye, en la educación especial voy a hacer aquí una pequeña pausa, sí, fuera del tema que vamos a tratar. En la educación de los niños con diferentes capacidades, ¿qué tipo de niños atienden? ¿Autistas o hiperactivos o de qué tipo? Así es, aunque por ejemplo los hiperactivos no están tipificados como discapacidad, pero sí son alumnos que requieren apoyo. Uh-huh. Entonces sí son las diferentes discapacidades: visual, auditiva, discapacidad motriz, autismo, entre otros. Okay. Pero no manejan algunas otras, por ejemplo, parálisis cerebral. Sí, también lo que viene siendo en este caso, dependiendo de la intensidad de la discapacidad. Son los niños que tienen ciertas movilidades de sus extremidades. Uh-huh. Y se van haciendo adecuaciones dentro del aula. Pero son discapacidades meramente físicas, no emocionales, como esquizofrenia. Bueno, yo sé que la esquizofrenia se da en niños más grandes. Así es. Pero algunos grados de psicosis o principios de psicosis. Dentro de esta unidad de apoyo, no. Si se detectan, son canalizados. Okay. Aunque hay un crecimiento en la actualidad de la población con este tipo de características emocionales. ¿Por qué te pregunto esto, Jorge? Porque sí, te quiero comprometer. Yo creo que ya ni me quiere ni ver, pobre Jorge, porque nomás me ve y lo comprometo. Para que algún día nos platiques de ese trabajo tan bonito que tienes con los niños especiales. Claro que sí, con todo gusto. Porque yo siento que ahorita hay mucha problemática en esa área. Estamos viendo también niños que hasta llegan a suicidarse. Así es. Y la gente no cree que esto puede suceder, pero sí se suicidan los niños. Sí está ocurriendo, y claro que sí, encantado. Pues nos organizamos, lo agendamos, porque yo sé que eres un hombre ocupadísimo. Y ahora sí entramos en materia. Sí. La violencia intrafamiliar es la violencia que hay entre padres, hijos, entre esposos, entre los padres y entre el papá y la mamá, entre el papá y los papás y los hijos, entre los hermanos. Pero esa es la intrafamiliar. La interfamiliar es la que hay entre primos, entre tíos, entre abuelos, o sea, entre las familias. Claro. Entre las familias, pero que son ya diferentes familias, porque muchas veces uno, Jorge, confunde, dice uno, voy con mi familia, y se está refiriendo uno a sus papás. Sí. Ya cuando uno se casa, está de acuerdo a las teorías sí, de la sociología, cuando uno ya se casa, nuestra familia es nuestra pareja y nuestros hijos, ya los demás son parientes.
Sí, la familia nuclear, en ese Es la sentido, familia que nuclear. es papá, mamá, hijos. Exactamente, la otra es la familia de origen, que es de donde procedemos. Así es, abuelos, tíos, tías. Exactamente. Entonces, oye, Jorge, pues fíjate que yo quiero empezar platicándote. A mí me preocupa mucho, ahorita se habla mucho de la violencia entre los esposos, entre entre los fraternos, entre los hermanos, Sí. pero también yo estoy viendo ahorita una violencia que yo antes no la palpaba tan fehacientemente como lo estoy haciendo ahorita. Ajá. Los hijos muy enojados con los papás. Así es, así es. Ujú. Ujú. Dentro de la familia, las estructuras más importantes es el padre y la madre. Ujú. Son los encargados, en teoría, de proporcionar amor, protección, los valores. En sí, son los proveedores de todo lo que requiere un niño en desarrollo. Entonces, Desde lo físico, desde lo elemental, desde las provisiones, desde el vestuario, alimento, etcétera, médico, hasta las necesidades básicas. base, compañía, cercanía, afecto, amor, todo esto son los proveedores principales. En nuevas generaciones hemos observado, lo que me ha tocado un poco trabajar, es esa ruptura entre la comunicación, puede ser entre la pareja, o bien estos sentimientos de tristeza, resentimiento por algunos episodios que no fueron abordados o manejados de la mejor manera para ninguno de los miembros, que empieza a generar diferentes vertientes con cierto desgaste emocional. Entonces, la repercusión para eso, ya hablamos de que afecta, por ejemplo, todo el proceso de desarrollo, incluso también las áreas académicas. Fíjate que sí, mira, de hecho, hace unos días mi nieto hizo la primera comunión y yo comentando con uno de los sacerdotes, el sacerdote me decía, fíjate que había un mito que lo había desde mi infancia, obvio que tú eres más joven, entonces también supongo que también lo hubo en tu infancia, el mito de que a veces uno, cuando se enoja mucho con los papás, piensa, aunque sea en la mente, ay, ojalá y se muera. La fantasía de como imaginar que somos de otra familia, que fuimos recogidos en algún lugar. Exactamente. Existe así. Entonces había ese mito y a veces nos decían, al menos a mí cuando estaba chica, si piensas eso de tus papás, y sobre todo yo que fui educada en una escuela de monjas, sí, lo puedes convertir en realidad y se te va a conceder y te vas a quedar huérfana. Entonces, por ejemplo, yo que quedé huérfana, yo muchas veces, y quedé huérfana a los 9 años, muchas veces le preguntaba a las monjas y a los sacerdotes, ¿cuántas veces pude haberlo deseado que no me acuerdo? Sí. O sea, te queda luego una culpa, Jorge. Sí. Y ahora yo veo, en terapia, yo normalmente trabajo con adolescentes y adultos. Sí. Con los niños, solamente hago evaluación. Pero fíjate que me llegan niños y en la evaluación me sorprende enormemente que los niños me dicen, así en la entrevista y en plena primera entrevista, licenciada, yo sé que los psicólogos son para hablar de problemas, pero es que mire, la verdad, mi papá me cae tan mal, y luego te sueltan. Es más, no me cae mal, lo odio, pero te lo dicen claramente, ¿verdad? Si tan íntegro, y lo ves el lenguaje corporal, así ves es. Los ojitos desorbitados, y lo veo ya en niños de 5 y 6 años, que fíjate que yo antes batallaba para hacer las evaluaciones de niños tan pequeños, sí, porque usaban, normalmente tú sabes que usamos la teoría de los juegos, la terapia de juegos. Ludoterapia, así es. Entonces, cuando oigo a niños tan chiquitos que todavía no hablan ni tienen un léxico muy amplio, así es, ni experiencias tampoco. Y oírlos decir, quiero que mi papá se muera, o mi mamá, o quiero que mi mamá se muera. De hecho, un niño me impresionó mucho, por eso quería yo platicar contigo en este programa, que no era el más adecuado porque es Semana Santa, pero sí quería hablarlo contigo,
porque asocié el de que, bueno, había esa fantasía de que si uno le deseaba ese mal a los padres, se concedía o se podía llegar a realizarse. Sí. Pero el problema, Jorge, tuve un niño que me dice, quisiera ser un superhéroe, quisiera ser como Hulk para matar a mis papás. Sí. Y yo dije, yo estaba más asustada, yo era la que necesitaba la terapia ya. Pero, Jorge, sí. ¿Qué es lo que está pasando con estos niños? Bien, muy directo, la generalidad es de que estos padres de la nueva generación, de por ejemplo, yo soy padre, tengo un hijo de 4 años, ellos ya tienen acceso, por ejemplo, a diferentes tecnologías, informaciones. Estos padres de actualidad, de esta generación, a veces cometemos ciertos errores en ese sentido y filtramos mucho de información hacia los hijos, más en etapas tempranas. Entonces, sí, hay un enojo real del niño y pudiera llegar a expresar que quiere aniquilar a los padres, aunque esto no sea más que plano de la fantasía, precisamente por ser una etapa de desarrollo crítica, donde los niños están empezando a formar, y como decía al principio, me estoy formando, pero de pronto me veo careciente de afecto, de seguridad, de respeto. O de necesidades básicas. Así es, y se me filtran otro tipo de acciones. Veo a mi compañerito o mi compañerita, un ejemplo, que parece ser que su familia está un poco más estable, o no se filtra todo eso, entonces yo me enojo porque tengo que lidiar con eso antes de tiempo, fuera de hora, no me corresponde, y aún así tener todavía que estar de buenas, cumplir con las tareas o mis obligaciones a exigencia de mis padres. Entonces, si me exiges, papá, yo también puedo exigirte como hijo, tu rol, ¿verdad?, de padre. Entonces, en la exploración ya en la terapia sí se maneja mucho el aspecto de que, bueno, vamos a elaborar este enojo, cómo llegamos ahí, el origen, qué es lo que está pasando. Dependiendo de cada caso, el niño plantea siempre un escenario donde comenta la información que está sucediendo en todos los niveles, desde los abuelos y padres. Entonces uno infiere como psicólogo inmediatamente que esas estructuras necesitan un reacomodo, y en las sesiones de orientación para papás ahí se manejan esos acuerdos. Fíjate, de hecho yo hablé con el señor, el papá del niño sí. Y me dice, mire, yo estoy divorciado de mi esposa y pues mis papás no están de acuerdo, quieren que ella pague la mitad de la pensión, o sea, el papá no quiere dar la pensión completa para los gastos del niño, sí. Y y es una manera mía de obligarla a ella a que pague ella la otra mitad de la pensión. Dice, y yo nada más lo único que hago es decirle que, de hecho el señor me dijo, le dije que a mi esposa que no tengo trabajo y que yo nada más voy a pagar los gastos del colegio. Me dice, y yo creo que por eso el niño está tan enojado. Entonces, Jorge, sí. ¿Qué pasa pero el señor me lo decía, me dice, es que mi papá tiene razón en aconsejarme así. Y le pregunté, ¿su papá es divorciado? Y me dijo, no, mi papá vive muy feliz con mi mamá. Y le dije, ¿y el niño convive con la familia? Sí. Y le digo, es que el niño está deseando ser un superhéroe, y hasta pensé, Jorge, saliéndome un poco, haciendo una pausa, hasta pensé, con razón las películas de superhéroes están teniendo tanto éxito ahorita. Ahorita que hay tantos divorcios. Y entonces el papá me decía, y además es una manera de yo castigar a mi esposa. Fíjate, Jorge. Sí, en ocasiones. En no darle lo que el niño necesita. En ocasiones se toma al niño como bate para lastimar a la pareja. Eso es lo lamentable. Y los niños, en el ínter de su desarrollo, lo perciben. Entonces, de cierta manera, es una reacción. El decir, quiero aniquilarlos o quiero acabar con ellos, es decir, quiero poder poner paz a esto. Pero siempre los sentimientos de origen un poco más instintivos hablan más en ese sentido de desaparecer. Oye, Jorge, entonces al niño lo están usando, vamos a decir, como un bate para castigar a la madre. A veces es
Es de ambos lados. Sí, o la madre lo está usando para castigar al padre. Así es. Pero, Jorge, también ahí vamos a entrar ahora con la violencia interfamiliar. ¿Qué pasa con los abuelos que estemos mal aconsejando a los hijos? Yo sé, mira, yo créemelo, sería incapaz de decirle a mi hijo, no le satisfagas las necesidades básicas a mi nieto. ¿Por qué? ¿Será porque yo quiero mucho a los niños? Sí. Pero, porque digo, pues, ¿ellos qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen de lo que haga mi nuera o mi yerno? Así es. ¿Me explico? Pero esos niños son mi sangre. Sí, deberían estar fuera de. Entonces, pues yo no me molestaría si mi hijo o mi hija se pelean con sus parejas y se divorcian y se dan ellos hasta con el sartén, pues es su bronca. Sí. Pero ya me empezaría yo a preocupar cuando yo viera, de hecho yo cuando veo que a mis hijos, a mis nietos les falta algo, tanto a los hijos de mi hijo como a los hijos de mi hija, y estoy siendo un poco egoísta, porque yo creo que estoy hablando en nombre de todos los abuelos y abuelas. De acuerdo. Normalmente tratamos de satisfacerles las necesidades a los nietos, porque los apapachamos. Así es. Somos como que no las que vinimos a poner el orden, la disciplina, sino somos los que vinimos a poner el regocijo, conmigo puedes hacer lo que quieras, yo te llevo al cine, yo te compro lo que tu papá o tu mamá no te quieren comprar, pero tampoco los abuelos ya estamos en una edad en que no podemos satisfacer el poderles dar una calidad de vida y poderlos mantener totalmente. Cierto. En algunos casos, a veces el abuelo ha tenido que entrar al rol del padre en otras situaciones, pero lo que bien comentas es claro. Este abuelo del pacientito que te llevaron debe tener un resentimiento, un enojo o una inconformidad con la elección de pareja de su hijo, que lamentablemente no funcionó. Y estos aspectos emocionales, o todas las expectativas que este padre depositó en la pareja de su hijo para que hicieran una vida en conjunto, falló. Entonces, eso ha permitido, entonces podemos entrar ahora en la cuestión de una especie de venganza, una especie de debo ahora atacarte porque no cumpliste el objetivo, la meta que teníamos en conjunto. Pero entonces, Jorge, ahora yo estoy viendo que ese niño es tan perceptivo, como tú dijiste, por la tecnología, por el acceso que tiene. Tiene muchos canales abiertos ya y rápido. Sí, a los medios de comunicación, a tantas redes, a tantos satélites abiertos que tienen ellos. Así es. Entonces, que como que ellos sí perciben, me están usando a mí para castigar a alguien. Así es. Y a mí también me está doliendo. Y en una etapa muy temprana, donde estoy información. Y estos niños están diciendo, ahora si a mí me están usando, como que yo percibí en el niño también la respuesta, Jorge. Sí. De que ahora yo también voy a darles, pues como una cucharada de su propia medicina. Me quieren usar a mi debate, pues ahora yo también los voy a batear a ellos, como un superhéroe. Y los voy a lanzar fuera del espacio. Desde su perspectiva, así es como desde su fantasía. Se hace su planteamiento de lo que está sucediendo en la familia. ¿Sí? O sea, entonces ahora los niños también están usando a los padres como que me castigas y me usas y ahora yo también me voy a vengar de ti. Le entró al juego, así. Oye, Jorge, ¿y qué nos espera entonces estos niños? El pronóstico para este tipo de situaciones, si no reciben orientación, si no buscan ayuda, que generalmente la escuela a veces acerca los apoyos. Si esto no sucede, el pronóstico es reservado. Podrá hacerlo un adolescente resentido, hiriente hacia los padres, pudiera ser muy variado hacia qué caminos va a poder tomar. Podría convertirse en un sociópata, así es, un misógino, una misandria. Hay algunos, los pocos que incluso dicen, no, ya llegué a mi límite, necesito apoyo, y lo buscan ellos solos, cuando incluso los padres a veces no creen en psicología ni nada, de ningún tipo de apoyo. Mira, Jorge, te quiero hacer una pregunta, pero me la contestas después de un corte. Claro que sí. Jorge,
¿tú crees que estos niños quizás se pudieran convertir hasta en verdaderos asesinos de sus padres? ¿Me lo contestas después en corte? Claro que sí. Regresamos, no se vayan, porque está muy interesante. Él es un experto y conoce mucho, mucho de niños y mucho de los pronósticos. Gracias. Regresamos. Pues, Jorge, platícame qué nos depara. Sí, ¿Qué nos depara el futuro con estos niños? A mí, honestamente, yo les tengo miedo. Sí, hay posibilidades. Les tengo miedo, porque yo ya oigo que los niños ya están muy enojados con sus papás. Sí, cuando hablo de las etapas previas o tempranas, por eso también mencionamos la parte estructural. O sea, la estructura es papá y mamá. A partir de esa base, de esa plataforma familiar, se empiezan a edificar las personalidades de nuestros hijos. Sí puede haber el riesgo, lamentablemente ahora en Nuevo León cada vez hemos visto casos en la prensa donde hay este tipo de situaciones en estas fases. Entonces sí se pueden llegar a convertir en un momento dado en personas de riesgo hacia ellos mismos o sus comunes, aunque es un proceso largo, pero sí habría en cierto modo que manejar la prevención. Para ello también, por eso mencionaba la parte del trabajo de los equipos de apoyo. Mucho se detecta en las aulas, en las escuelas. Oye, entonces ¿tú crees que también el bullying sea parte de este proceso? Estos niños están tan enojados con sus papás que entonces buscan ahora desahogar su ira, su enojo con otros niños. Sí, el origen es en familia, es en casa. En un alto porcentaje del bullying siempre se genera desde el núcleo familiar, definitivamente. Incluso puede haber padres, que a mí también me ha tocado hacer evaluaciones a niños pequeños. Te hablo de niños pequeños menores de 10 años. Sí. Entonces, antes los niños pequeños eran menores de 12, ahora yo ya los considero a los 12 como adolescentes. Así es. Y te hablo de niños pequeños menores de 10, pues porque son a los que les hago las evaluaciones, y me he encontrado con que niños no son hijos de familias disfuncionales, son familias integradas, son niños que viven con su papá, con su mamá, pero sin embargo hablan con un gran coraje, con un gran resentimiento. Y yo le preguntaba una vez a uno de los chiquitos, le digo, oye, ¿y te molesta mucho que tu mamá se vaya a trabajar? Y me dice, no, qué bueno que trabaje, es mejor, entre menos esté en la casa, mejor. Y yo le dije, entonces tu mamá es la que te molesta mucho. Y me dijo, no, me molestan los dos. Le dije, entonces, ¿con quién estás a gusto? Ay, mira, prefiero estar con mis hermanos, con los amigos de mis hermanos, viendo la tele, jugando al Xbox. Me dijo, pero tú no sabes. Y sentí tan patético que ahora sí vamos a hablar de la Biblia. Sentí como que viene por ahí en el Apocalipsis que los padres atacarán a sus hijos y los hijos odiarán también a sus padres, porque el niño me dice, es que no los soporto a ninguno. Me dice, mira, llegan a la casa, llegan y están bien cansados, no puedes hablar nada con ellos, dice, y luego empiezan a pelearse, dice, y luego se encierran en la recámara. Dice, pues ¿para qué los quiero? Mejor estoy más a gusto jugando al Xbox o jugando o platicando con mi hermano o peleando. Fíjate, hasta son más felices peleándose con su hermano. Sí. ¿Qué nos pasa, Jorge? A ver, platícame. Es la interacción. Decíamos al principio las omisiones que a veces los papás cometen. Y no solo culparlos a ellos, ¿no? A veces no te entrenan para ser papá, pero sí de pronto en el ir y venir del trabajo, de las cuestiones familiares hacia tus padres, hacia tus hermanos, y luego la gran labor de ser papá, no lo tienen fácil, pero tampoco es una excusa, no es una disculpa de poder empezar a omitir los tiempos de calidad, la compañía y la cercanía hacia los hijos, porque ellos lo detectan. Y si están en proceso de formación directamente por parte de uno, que somos los padres,
pues nos debemos a esa responsabilidad. Entonces, las omisiones a esa responsabilidad van directamente proporcional a impactar el desarrollo del niño, la personalidad. Entonces, sí, es más entretenido discutir con mi hermano, pelear, aventarle la almohada, esconderle sus cosas, y así de pronto estoy haciendo algo, estoy interactuando no tan positivamente en la familia, pero estoy interactuando que esperar de mi papá. Estoy teniendo un contacto físico, Así es. estoy teniendo una caricia, porque yo no sé si te acuerdas de Eric Berne, hablaba de la psicología transpersonal, que no sé si te gusta a ti esa área, pero pues a mí me gustaba de las caricias positivas y negativas, que las caricias positivas son los besos, los abrazos, y las caricias negativas son las espinas, que en el caso, haciendo una analogía a los seres humanos, las espinas vendrían siendo como el golpe, el pellizco, el bofetón, y que a veces los niños necesitan tanto la caricia, necesitan tanto el contacto físico, que al no encontrarlo a través de un beso, a través de un abrazo, los niños hacen una travesura para que los padres les den un golpe y sentir el contacto físico. Así es. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué estamos formando? Y si esos padres, en las pláticas de padres de familia, yo por mucho tiempo di pláticas a colegios y a escuelas oficiales y estatales sobre la educación, sobre cómo ayudarlos. Y algo que yo les decía mucho a los papás: olvídense si nos enseñaron o no a educar a los hijos. Eso como que también viene parte de la naturaleza. Les digo, pero algo que sí no nos enseñaron a querer. En las culturas, por ejemplo, fíjate, en las culturas de mis abuelos, el dar un beso entre los papás como que era medio tabú. Incluso el dar un beso a los niños no era algo muy común. Y incluso yo todavía he visto, por ejemplo, que mis nietos a veces les dice uno, dale un beso a tu tía o dale un beso a tu abuela o etcétera, y los niños como que se frenan un poquito, pero no es que no la quieran, así es, sino que es como que la falta de costumbre. Pero también hay otras culturas, por ejemplo, y lo veo mucho también en mis nietos, y lo veo mucho en mis pacientes, en niños que se habla de los tiros de cariño, que son totalmente ajenos a la familia. Pero esos tiros de cariño los abrazan y les dan besos que a veces yo me asusto. Cierto. Porque a mis pacientitos llegan y chiquitines y como yo ya no estoy en una edad y además soy de esas psicólogas petit, los chiquitos llegan y se te trepan a que los cargues. Y te dan el beso y me empiezan a arreglar el pelo, y algunos son tan extremadamente efusivos y tan extremadamente sinceros que me empiezan a decir, oye, me dijo uno de ellos, y que te va a caer a ti un poco en gracia, a mí me cayó un poco doloroso, me dijo, oye, ¿tú no sabes que hay cirujanos plásticos? Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque te podrían arreglar muy bien aquí y te quedarías muy bonita. Entonces me sorprendí con ese niño, pero me cayó delante de la mamá y del niño, me reí. Pero por dentro dije, creo que este niño tiene muchos conocimientos. A veces, agradece uno a los pacientes así, ¿no? Que puedan... ese cariño, ¿verdad? Ajá, y que puedan hablarlo directamente. Ya habla de ciertos recursos que también uno podría tomar ya en la terapia y ser un poquito más claro con ellos. Pero, es cierto, aquí la cuestión es los roles. No necesariamente el padre biológico hace el rol de padre educador. Por eso hablaba también hace rato de los abuelos, de que a veces los abuelos son en el rol padres o madres. Entonces, dependiendo cada caso, cada estructura familiar, es como se va a poder interactuar y también hacer el apoyo para el niño de que pueda integrarse de una manera positiva hacia ese entorno. Aunque va a haber lamentablemente, por los pacientes que yo digo a veces, o las personas que se llaman de estadística, va a haber algunos casos que va a ser irremediable, ¿verdad? Y que como quiera la labor se tiene que hacer
aunque el pronóstico, como mencionamos, es reservado, pero la intención es que si manejamos por medio de las instituciones y los equipos de apoyo la prevención de esos casos que se detectan, que también, por ejemplo, en ocasiones el psicólogo no está fijo ahí, sino tiene que hacer un rol de otras escuelas, pero sí canalizarlos, encauzarlos para poderles darles esa alternativa de ayuda. Fíjate que yo les decía en otras épocas, que no es la actual, cuando yo daba las pláticas a los padres de familia, yo les decía, hay que enseñarles a los niños, enseñarlos a querer, porque en algunas culturas, especialmente la nuestra, a los niños hay que abrazarlos, si no tienes tiempo porque llegas muy cansado del trabajo, y no me dejarás mentir, Jorge, porque tú eres un hombre también muy trabajador, y a veces llegas, pues yo me imagino que bastante agotado y con pocas ganas de estar jugando a las luchitas. Sí, así es, me pasa realmente. Entonces, pues, pero Jorge, un abrazo fuerte, un beso, el abrazar al chiquito, el ponerte a ver las caricaturas, aunque uno diga, tengo más ganas de ver La Ley y el Orden o Mentes Criminales. Sí, es cierto. Pero ponerte a ver, aunque sea 10, 15 minutos, un programa con ellos, pero abrazados de ellos, donde el niño sienta la calidez, donde te sienta papá, o donde te sienta mamá, donde te sienta el contacto humano. Nos vamos a un corte, Jorge, y yo quiero que me digas qué soluciones podemos poner aparte de la prevención o cómo podemos prevenir. Claro que sí. Después de un corte, Jorge nos va a dar la solución. Regresamos, pues aquí, muy preocupados, Jorge y yo, tratando de resolver un problema de veras difícil, Jorge. Es difícil, porque aquí tendríamos que cambiar el contexto, tendríamos que darle terapia a toda la familia, y no nada más a la familia, sino a las familias aledañas, o sea, a los parientes, a los abuelos, porque también, como tú mencionaste al principio, a veces los abuelos se enojan porque los hijos o las hijas se divorcian y están resentidos con la otra pareja y se desquitan también con los niños. Sí. Y también pues con tíos que les quitan a veces hasta el saludo. Cierto. Y eso estamos pésimos. Jorge, ¿qué podemos hacer para ayudar a todo un núcleo, pues prácticamente una comunidad? Porque ya serían, si estamos hablando de un papá, una mamá y los familiares del papá y los familiares de la mamá, más los dos niños afectados, más la escuela, porque ellos también, a veces lo mencionamos aquí mismo en el programa, a veces los niños hacen bullying porque ellos están siendo víctimas de maltrato. Así es. Por padres o por abuelos o por tíos o por la misma familia. Cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien. La violencia ha estado presente años y años atrás hasta el día de hoy. ¿Cómo como sociedad hemos podido manejar adecuadamente esta problemática? Por ejemplo, hacia los niños. Si existe este riesgo, hay que hablarlo de una manera clara, con mi hijo, con mi alumno, con mi vecino, con mi nieto, con mi sobrino, de esta forma clara. Yo observo que está pasando esta situación, me dan la queja en la escuela de tu conducta, y no solo nada más de que eres violento, o más bien, o de que no te defiendes, de que algo está sucediendo contigo, no eres el mismo. Entonces, perdona que haga una pausa. Fíjate, acabas de mencionar una palabra clave y por eso te hice la pausa. A veces el niño también manifiesta su ira, su enojo, no siendo agresivo, al contrario, siendo demasiado pasivo. Pasivo, así es. Porque el estar siendo demasiado pasivo está manifestando una depresión, una tristeza. Así es. Y entonces no se está defendiendo. Entonces hay niños que se portan muy enojados y son iracundos con otros. Claro. Y hay niños que están muy enojados y se portan iracundos pero con ellos mismos. Así es. Y es cuando manifiestan una pasividad enorme y uno cree, ay, es un niño muy dulce, no le afecta nada. Muy tranquilo. Sí, tanto alarma, tanta actividad y violencia, etcétera, como también alarma demasiada pasividad. Ajá. En los casos se mencionaba ahorita de bullying,
que pueden llegar a ser tan arraigados, tan fuerte el nivel de agresión, incluso llegan al suicidio, es precisamente, estamos hablando de ciertos alumnos o niños que experimentaron el bullying, pero que el silencio nunca fue roto, y esto nos llevó a este desencadenamiento trágico. Pero hubo señales, siempre hay señales previo de un suicidio, cualquiera que sean las razones. Entonces, bien, la comunicación hacia los hijos, si estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de comunicación a muchos niveles, vamos a emplearla, pero para lo positivo, para un acercamiento hacia los hijos. Se puede. Ellos, como decíamos hace rato, no son tontos. Ellos son bastante adaptables. Claro, hay que buscar el canal, hay que buscar las palabras, hay que buscar el modo. Pero si tú lo intentas una vez y lo intentas otra vez y otra vez, te lo aseguro que en uno de estos intentos nobles que vas a tener, vas a conseguirlo. Ok, Jorge, eso es con los niños. Así es. Pero ¿qué hacemos con los papás? ¿Qué hacemos con los abuelos? Con esos, perdóname, sí. Pero, por ejemplo, yo del niño que te estoy hablando, el papá tiene 50 años. Es más, sí. Yo no sé por qué tuvo un niño de 7 años. Así es. Digo, si ya tenía 43, si ya no tiene paciencia, pues, perdón. Sí. En esta situación, existen instituciones que te ayudan a mediar esto de una forma pacífica, de una forma ética y legal, para no afectar ya más a terceros. ¿Y cómo lo sugieres? Por ejemplo, un papá así en estas circunstancias, no, pues mi papá me aconseja que lo mejor es que no les dé nada porque su mamá se quiso divorciar de mí y pues que su mamá pague la mitad y que no sé qué. Y pues, ¿qué onda? Pero, por ejemplo, este papá al menos lo está reconociendo. Y al menos lo tienes tú. Al menos lo está llevando a terapia al correcto. Niño. Entonces quiere decir que ese papá puede rescatarse. Entonces, pero lo está llevando porque lo obligaron en la escuela. Sí, bueno, pero al menos, digamos, vas a tener la oportunidad de intentarlo, de hacerlo, y quizás, yo confío mucho en eso. Gracias. de que puedas llevarse al menos un concepto de la psicóloga Carmen, que no perdió la oportunidad, de decírselo, porque a veces que estamos totalmente desorientados. Y por ejemplo, yo si él fuera mi paciente, el señor para nada quiere tomar terapia, para nada. El señor me dijo, yo lo traje porque la escuela me dijo que si no lo traía a una terapia, no me lo iban a querer. No me lo iban a aceptar. Así es, señor, apelando al sentido común y responsabilidad, señor, me da mucho gusto que haya tomado esa iniciativa. A lo mejor no era lo que usted hubiera querido y ya no nos metemos tanto en ese tema, pero qué bueno que está aquí. Realzamos lo positivo de que esté cumpliendo con su labor de padre y hacerse cargo de la parte emocional de su hijo, y ahí le descargamos el mensaje. El mensaje. Claro que sería mejor que la tarea fuera completada, señor, en este sentido y en este otro sentido, y en este sentido, porque como padres es nuestra responsabilidad, independientemente el otro factor de pareja. Oye, Jorge, ¿y qué hacemos con esos abuelos que qué les pasa también a los abuelos ahora que se están poniendo contra los niños? Yo les paso que se peleen con los hijos, les paso que los hijos se peleen con los papás, pero que se peleen con niños, sí. Un choque es una brecha generacional muy grande, muy grande. Se me hace muy aprovechado de un abuelo de 70, 80 años que sea agresivo con un niño de 6, 8 años. Ahí el trabajo hay que apelar más que nada con el paciente, con el pacientito, con el niño, apelar a su yo, reforzarlo, hacerle un yo fuerte. Así es. Pero Jorge, pero pues ¿cómo le haces con el abuelo? Pues en terapia de familia o dentro de las sesiones de orientación a papás se puede a veces lograr mucho, hacer que se haga una delimitación con los padres. Si este padre, de alguna manera, lo positivo de esto es que él está ahí. Eso es lo más grande, lo positivo. Entonces, así sea un hilito, de ahí nos vamos a estar agarrando para poderlo jalar completamente y hacer ese lazo más fuerte y poder delimitar a los abuelos. Por eso hablaba de apelar a la responsabilidad de él, del sentido común, de que él ya es una persona grande y de que las decisiones las tomaron sus padres hacia él como hijo, pero ahora le toca a él siendo este papá de este chiquito. Entonces, sí debe de tener su responsabilidad y dejarles estos conflictos de pareja a un lado y hacer la recomendación que si él lo ve pertinente de entrar a terapia y ojalá lo haga, y si no, insistir como terapeuta del niño, eso va a ser nuestro labor. A veces es más que nada el trabajo, no es tanto con el niño, a veces es más
el pico del iceberg es el niño, pero hacia abajo en la estructura vemos todo esto y a lo mejor solo vamos a poder acomodarnos un poco más y poder darle chance a que el yo del niño se refuerce y que pueda adaptarse a esto y que salga lo menos afectado posible. Exactamente, lo ideal es rescatar al niño y que el niño sublime esas adversidades por las que está pasando y saque algo bueno. Lo malo es que el niño pueda repetir patrones y aquí se vuelva un círculo vicioso, que el niño se vuelva un padre maltratador, igual que fue el abuelo. Quizá yo no conozco al abuelo de este niño, pero por lo que oí del papá, me imagino que fue un padre agresivo. O violentador, así es. Sí, porque si veo que si con el nieto está tomando estas actitudes y que el señor a sus 50 años está todavía enganchado y todavía mi papá tiene la razón, como que el señor está tomando también una actitud de un preadolescente, porque ya los adolescentes no te hacen caso, ¿eh? Es correcto, tienes toda la razón. Entonces, por eso decía, hay que apelar a este padre, que es hijo de los abuelos, ¿verdad? Para que pueda limitar y haga su rol responsable de padre, y cumpla con él, y que obviamente ningún papá desearía el mal a su hijo. Entonces, si no desea el mal, entonces tendría que hacer lo suficientemente necesario para que este daño, o sea, no filtrar hacia su hijo. Este tipo de relaciones, me ha tocado en terapia de familia ver estas estructuras generacionales y familiares y poder decir, bueno, esta piedra parece que se tropezó el papá de su papá, usted y sus hijos. ¿No le parece ya 15 años o 20 años suficiente para que esa piedra tenga que moverse? ¿O no tropezarnos todos con esa? Como si su psicólogo, les digo yo, a veces me ayuda mucho si usted y yo la quitamos. ¿Qué le parece? Y empezamos a hacer cambios estructurales en ese sentido. Me refiero, cambios emocionales y estructurales, me refiero más que nada con estos pequeños movimientos que se puedan lograr, y luego trabajar con el niño y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor hay que decírselo ya. Yo sé que a lo mejor no vas a tener buenos momentos, pero tu sitio aquí con el psicólogo o la psicóloga es precisamente para poder hablar de eso. De hecho, yo les quería hacer también una recomendación, no sé qué opines tú, Jorge. En otras épocas, ¿te acuerdas de que el psicoanálisis hablaba de que pues ya uno a cierta edad ya no podía uno tomar psicoanálisis? Así es. Después de cierto número de años? Ahora, yo como atiendo adolescentes y adultos, ahora me caen muchos abuelos y abuelas, y me dicen, pues es que yo la verdad hago el papel de mamá o de papá, porque mis hijos se van a trabajar y pues me dejan a los nietos, unos porque están casados, otros porque están divorciados, otros porque no tienen chacha, otros porque no tienen quien se los cuide, o me dicen, al menos ve darles una vuelta, aunque haya una muchacha que los cuide. Y ahora las abuelas y los abuelos están muy modernizados y van a terapia. Yo los invito, de veras, yo como psicóloga, y tú también, Jorge, tú sabes que los psicólogos tenemos que estar en terapia cada cierto tiempo, sobre todo si tenemos carga de trabajo. Entre más abundante sea la carga de trabajo, pues la terapia es más seguida. Así es. Y pues eso le sirve a uno de autoconocimiento, pero también te dan como un feedback, como una retroalimentación en donde también uno se está equivocando, no nada más en su vida personal y también en su rol como psicólogo, sino también te dan algunas puntuaciones de cómo te estás manejando en tu nuevo rol de abuela o en tu nuevo rol de tía abuela. Porque no dejas de ser hijo, vecino, padre, amigo, primo, etcétera. Y entonces invitar a que los abuelos modernos, ahora los abuelos ya no son los abuelos así chochitos que se quedaban allá meciéndose, ahora no, ahora los ves en un H-E-B, los ves en una Gandhi, los ves en un café y ahora están hablando de política y están hablando de negocios, que están hablando todavía de un futuro. Tecnologías, así es. Y los ves con su iPad y los ves con su ¿cómo se llama? Se escribe el lector electrónico, que es para leer libros. Bueno, yo invito a esos abuelos modernos
a que también vayan a terapia, los invito a que vayan también con Jorge Salazar, que pues es gente bonita, los Salazar somos gente bonita y somos buenos psicólogos, sin querer queriendo, pero sí somos. Así es. Oye, Jorge, dales tu teléfono y dales tu correo electrónico o dales la dirección de tu oficina o dónde te pueden localizar. Claro que sí. Mi correo es jorge-salazar, la letra G, 723 @hotmail.com, y mi teléfono es el 1649-0121. ¿En qué te especializas? Es psicólogo clínico, es psicoterapia infantil y del adolescente y terapia de familia. Ok. Ahí pueden ir papás, abuelos, Así es. y los niños y los nietos y llevar hasta el bebecito. Así es, me ha tocado ver familias completas, 6, 7, 8 miembros. Así es. Yo los invito, sobre todo que esta semana de Semana Santa, que sea una semana reflexiva donde Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad. El amor debe ser eso, buscar la felicidad del otro. Y Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que fuéramos nosotros felices, para que no cargáramos con karmas pasados, como en otras religiones, que no cargáramos hasta la 5ª generación con los pecados de nuestros ancestros. No hagamos, ahorita ya hay psicólogos y ya la religión, ya vino un Cristo a pagar por los pecados de los ancestros, y también ya hay psicólogos que los podemos ayudar a que corten patrones negativos, Así es. patrones repetitivos. Por favor, reflexionen esta Semana Santa, reflexionen cómo se están llevando con su familia, y si algo ven que les disgusta, no duden en ir a terapia. Están aquí Jorge Salazar, su servidora Mari Carmen Salazar, y muchos otros psicólogos y psiquiatras que estamos para servirlos y para apoyarlos, y que todo lo que se maneje en terapia es estrictamente confidencial. Así es. Que tengan una feliz Semana Santa y muy reflexiva sobre todo. Dios los bendiga y muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Fue un honor. Muchas gracias a todo el equipo de Tu Vox Televisión.